A la palabra, ponme en pantalla el texto que vamos a utilizar en el día de hoy, que es Isaías. Vaya al libro de Isaías, capítulo 7, Isaías capítulo 7. Mirar el verso 14, libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Y ese texto, una vez usted lo encuentre o lo vea en la pantalla, como usted prefiera, brevemente, y por el espacio de algunos segundos, vamos a estar en pie para darle gracias a Dios por esta palabra, en reverencia al Señor de la palabra y a la palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En otros textos dice que traducido es Dios con nosotros. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Dios. Porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, y porque Dios de gloria y de poder te plugo estar en Cristo reconciliando contigo al mundo. Te damos gloria y gracias en esta mañana que podemos conmemorar esa encarnación, ese nacimiento que distingue toda religión en este planeta y que hace la diferencia en lo que es la salvación del ser humano. Suplicamos que esta palabra cumpla el propósito para el cual la envías en esta hora. Que en tu misericordia toque a las personas que nos ven a través de los medios electrónicos. Que te glorifiques en esta palabra y la confirmes en el día de hoy, con gente que se convierta a ti. Confirme esta palabra con sanidad, milagros, portentos, prodigios, bendición sobre tu pueblo hasta que sobreabunde. Y sea una añadidura, Dios, si hay alguien enfermo en este lugar, yo te suplico en esta hora que como una añadidura en el Espíritu, como una señal de tu gracia sobre nosotros, les sanes para la gloria exclusiva de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Se puede sentar. Cuando los niños estuvieron en la cantata del viernes, en uno de los diálogos, hablaron de que la encarnación de Cristo dio cumplimiento a más de 100 profecías. Y era interesante porque la cantata se ataba a cantar algo sobre cada texto, pero no podían cantar 100 cánticos porque todavía estarían de vigilia, yo creo que hasta ayer por la mañana posiblemente, pero es la realidad de que las profecías se cumplieron, muchas de las profecías se cumplieron cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació en Belén de Judea. Eso lo distingue de todos los demás fundadores de religiones. Yo quiero que usted sepa eso, que más de 1 billón de personas en la faz de la tierra practican el Islam y el Islam no trae salvación. De hecho, el Islam es un state building religion, es una religión que va dirigida a establecer un gobierno terrenal. Esa es la meta de esa religión. Otra, donde el hombre trata de llegar a ser Dios en sí mismo. En otras donde no se reconoce lo que es el pecado, donde no hay paga para el pecado, donde el ser humano no se puede justificar a sí mismo. Otras religiones donde el hombre supuestamente muere y reencarna y sigue reencarnando para pagar en vida cosas que ha hecho en vidas anteriores y todo este tipo de expresión, y usted siga multiplicando. En la India, por ejemplo, hay más de 1 millón de deidades. Yo recuerdo cuando estuve en Singapur hace unos cuantos años atrás, que pasábamos los hermanos, íbamos, Singapur es interesante porque se divide como en 4 grandes religiones. Una de ellas el cristianismo, el hinduismo, el budismo y los musulmanes. Son las 4 religiones que se dividieron a Singapur. Y cuando tú pasabas por un templo hindú, era espectacular todos esos muñequitos y todas esas figuras desde fuera. Cientos de figuras de esas labradas, y por dentro era una cosa. Tú pasabas, tú mirabas eso y cada una de esas representaba una deidad. Y uno de los hermanos que era de los cristianos de India nos decía, no, y algunas de esas figuras representan 20, 30, 40, así que multiplica eso. Es una cosa interesante. Antes había un gran debate entre creyentes y agnósticos, entre gente que tiene fe en Dios y gente que dice no tener fe en Dios, pero en esta generación de este tiempo no te cuestionan, no te niegan a Dios. Lo que ellos te dicen es ¿cuál Dios? Esta generación que viene subiendo no tiene ese conflicto de si hay o no hay Dios. Te dicen, mira, tú tienes uno, yo tengo el mío. Por eso yo me quiero acercar a varios textos en esta mañana, y me perdonan porque esto va a ser un sermón que tiene una ensalada gloriosa de pasajes para probarles las profecías cumplidas, la importancia de lo que son esas profecías y cómo nos ayuda a distinguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después vamos a mirar una panorámica del libro de Juan, capítulo por capítulo, para que usted vea cómo Cristo es exaltado en cada uno
de estos capítulos para que veamos que lo que estamos celebrando no es un ritual. ¿Que ha habido controversia sobre la fecha del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Sí la hay, porque cuando se habla de los pastores guardando las vigilias de la noche, pues era en época que se entiende que no había nieve ni había un frío tan grave como el que ocurrió en la Navidad. Por lo tanto, otras personas dicen, mira, nació en abril, otros dicen, no, fue en marzo. Y muchos teólogos no se ponen de acuerdo en fechas ciertas, al igual que la crucifixión. Y eso hay un trasfondo histórico que la Iglesia Católica Romana y uno de los papas, Gregorio creo que fue, estableció un calendario y se ubicaron una fecha, y de ahí para abajo un montón de gente en la humanidad celebra las fechas, y puede ser que usted esté celebrando cuando no es, escúcheme bien, pero lo importante es que ocurrió el hecho. Nadie puede negar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué? Se encarnó, amén. Nadie puede negar que fue crucificado por nuestros pecados. Así que no pierda su tiempo discutiendo los issues de fecha, que eso no lo distraiga. Eso ha sacado gente de la iglesia, eso ha puesto gente a pelear. Gente se ha dividido por una cosa como esa, que le dan tanta importancia y pierden de vista que lo central es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y lo más glorioso, que a pesar de nuestras imperfecciones, nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Así que, mire, la primera profecía está en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando el Señor sentencia a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Mesías sería simiente de una mujer. Y si usted quiere tomar algunas notitas por ahí, váyase a Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 4, cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En Lucas capítulo 2 y verso 7, que lo vimos el pasado domingo, también vemos que nuestro Señor, ¿verdad?, vino de simiente de mujer. Y el anuncio que se les dio a los ángeles, que pasen a Belén de Judea, que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta es la señal: hallaréis al niño en un pesebre, envuelto en pañales, junto a su madre y a José, que estaba también allí en el pesebre. Así que desde Génesis capítulo 3 y verso 15, esa es la primera profecía que se cumple con la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Génesis 18 dice que sería descendiente de Abraham. El cumplimiento lo vemos en Mateo capítulo 1 y verso 1, y en Lucas 3:34. Ambos, Lucas 3 y Mateo 1, son las genealogías de Cristo. Y es bien interesante que usted mire las genealogías, porque una se atribuye en la línea de José y termina diciendo quien estaba desposado con María, y así amarran la genealogía a través de José y la genealogía a través de María. Así que todas esas genealogías lo que apuntan es ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en las dos genealogías dice que es descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y todos esos cumplimientos están en Lucas capítulo 3 y Mateo capítulo 1. También nos dice que descendería de la tribu de Judá. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La descendencia vendría a través de la tribu de Judá. Por eso uno de los nombres que se le dice a Cristo es León de la tribu de Judá. Y el cumplimiento está en Lucas capítulo 3, verso 33. Pero hay otro que es bien interesante, el lugar de su nacimiento. En Miqueas capítulo 5 y verso 2 dice, pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Mateo capítulo 2 se cumple cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y es el pasaje que dice que del oriente a Jerusalén llegaron unos magos. Me detengo hasta aquí ya para empezar a hacer unas diferencias. Mire, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue profetizado desde el principio.
No solamente eso, la descendencia, la tribu de la cual iba a devenir. No solamente la tribu, el lugar de su nacimiento, el tiempo de su nacimiento y el propósito para su nacimiento fue profetizado por todos estos profetas. Y ya cuando usted empieza a mirar religiones, usted se va a dar cuenta que los fundadores de estas religiones no tienen eso. No tienen una validación profética, no hay un anuncio desde los cielos. El domingo pasado vimos cuando están los pastores en la tierra ahí con las ovejas y de momento se abren los cielos y aparece ese marullo de ángeles y el ángel que dice: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un ángel le da un mensaje a los pastores. Es una profecía cumplida para gente humilde, porque la salvación venía para todo ser humano sobre la faz de la tierra. Y usted mira religiones que se fundan, como por ejemplo los mormones. El mismo Islam, Mahoma tuvo una visión de un ángel. En otras religiones son unas visiones particulares para una persona específica que ellos dicen haberla tenido. John Smith en una cueva que necesitaba unos espejuelos de oro para interpretar unas tablas de la ley. Yo no sé qué había fumado Smith antes de meterse a esa cueva, pero lo que les quiero traer es que todas estas religiones tienen unas manifestaciones de revelaciones específicas narradas por personas que ellos dicen que la vivieron, pero que va dirigida a una persona. En la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se validó y no es un secreto, sino que fue público, y por eso los pastores salen dando la noticia de que había nacido un Salvador. Amén. Pero yo sigo mirando esta palabra, no solamente el lugar de su nacimiento, el tiempo de su nacimiento. En Daniel capítulo 9 y verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esa profecía de Daniel capítulo 9 y verso 25 cumplida en Lucas capítulo 2, cuando dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. No solamente el lugar de su nacimiento, sino que el lugar de su nacimiento fue profetizado desde Daniel capítulo 9. Y es interesante que alguien dijo cuando vio a Cristo, uno de los que fueron a reclutar de los discípulos, le dijeron: ven, que tenemos uno que se levantó de Belén de Judea. Y él dice: ¿y puede salir algo bueno de Belén? Tú sabes. Y eso era un desconocimiento histórico, porque el rey David también era de Belén de Judea. También que nacería de una virgen. Es el texto que acabamos de leer empezando este sermón, que dice: por tanto el Señor mismo le dará una señal. ¿Cuál? Que aquí la virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, que nacería de una virgen. Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, verso 26. Pero no solamente eso, se profetizó la matanza de niños. Cuando ocurre el nacimiento de Jesús, que llegan los reyes magos, o los magos, perdón, no eran reyes, los magos. Es interesante que cuando llegan a donde Herodes, guiados por una estrella, llegan a donde Herodes. Herodes tiene que convocar los sabios y los maestros en la palabra para ver cuál era la profecía. Le dicen: es que iban a ser un rey en Belén de Judea, y la palabra junto a la señal los aterriza donde Cristo. ¿Y qué hace Herodes? Da una orden. Cuando se van los magos, sin regresar a Herodes, él decía: wow, pues para yo no fallar, yo quiero matar a ese supuesto rey por miedo a que lo destronaran a él, y por tanto emite un decreto de matanza de niños de 2 años hacia abajo. Y esa matanza fue profetizada en Jeremías capítulo 31 y verso 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. En Mateo capítulo 2 se cumple ese incidente. Así que José, estando durmiendo, en sueños se le revela un ángel y le dice: corre, levántate, llévate al niño a Egipto, porque Herodes lo querrá matar. Oseas capítulo 11 y verso 1 dice:
cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando José se lleva con María a Jesús para que Herodes no lo mate, van a Egipto. Y la profecía dice que el Mesías vendría desde Egipto. Así que Jesús fue el primer refugiado, por lo menos por issues religiosos en la historia de la humanidad que yo conozca, ¿verdad? Tuvo que salir de su tierra huyendo de la matanza del Estado contra él, y vemos que esa profecía también se dio. Su ministerio en Galilea. Isaías capítulo 9, versos 1 y 2. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como en la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez tierra de Zabulón. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, que lo cantamos y lo mencionamos en todas las cantatas. Dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Su ministerio en Galilea. Y Mateo capítulo 4, después de las tentaciones, Cristo dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. Otra profecía cumplida. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 dice, el profeta en medio de ti, de sus hermanos como yo, se te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Cristo anunciado como profeta. Juan capítulo 6, verso 14, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. Me detengo aquí para decir algo. Cristo se le reconoce en 3 títulos que se ponen en la cruz del Calvario cuando Él es crucificado. Y es interesante porque Él era profeta, rey y sacerdote. Profeta, vemos que se cumple, porque desde el mismo cielo dicen, es portador de ese mensaje. Rey, porque es rey de reyes y señor de señores, y regresará en gloria a reinar sobre esta humanidad. Y es sacerdote, porque siendo inmortal e inmortalizando el cuerpo humano y siendo transfigurado, dice la poderosa palabra que resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está a la diestra del Padre con sus heridas, presentando continuamente y para siempre el sacrificio por ti y por mí, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los fundadores de religiones han muerto, este resucitó de entre los muertos, sigue vivo y está a la diestra del Padre. Eso es algo poderoso, hermano. Denle un aplauso al Dios de los cielos. Si usted va un momento al Salmo 110, busque el Salmo 110, porque yo llevo esto como entierro de pobre en esta mañana, pero es que son más de 100 profecías. Yo le estoy dando algunas y se las estoy dando cronológicamente. Y usted dirá, wow, pero qué marullo nos está tirando el pastor en el día de hoy. Es que yo quiero que usted entienda bíblicamente y que crea en el Señor bíblicamente de lo que estamos celebrando para nosotros en el día de hoy. Gloria a Dios por el compartir en familia, gloria a Dios por todo lo que se van a comer cuando salgan de aquí, gloria a Dios por el compartir, por los intercambios de regalos, por todo eso. Eso es parte de una celebración, pero el pueblo tiene que saber quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmo 110, verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, ¿según qué? Según el orden de Melquisedec. Melquisedec sale, por así decir, en el libro de Génesis, sin mencionarse su origen, era sacerdote de Salem, y cuando Abraham viene de una conquista, dice que Melquisedec sacó pan y sacó vino. Esa fue la primera cena, registrada en los textos. Cristo se le conoce como según del orden de Melquisedec, porque en Hechos dice, en Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, versos 5 y 6, Hebreos 7, versos 5 al 7. Cuando Cristo en la cena toma el pan y el vino, la señal que cumple, entre otras, es que era igual que Melquisedec. Amén, que celebró la primera cena. Cuando Abraham regresaba de haber ganado en la batalla, y no solo eso, Abraham le diezmó a Melquisedec, le presentó diezmo y no estaba la ley. Para todos aquellos que dicen que ese del diezmo, eso es de la ley, no, desde antes de la ley se diezmaba y se ofrendaba.
De hecho, el primer asesinato en la historia de la humanidad tiene que ver con un issue de adoración donde uno adoraba, el otro tenía envidia por la adoración del otro y el hermano dijo, yo voy a contra la adoración, ¡pap! Y mató a Caín. Pero se daba desde el principio, no se necesitaba una ley. Y después de la ley, mire qué interesante, cuando se forma la discusión entre escribas y fariseos contra el Señor, en Mateo capítulo 23, que Cristo les dice, es que ustedes diezman de lo mínimo, de todo, una exactitud matemática. El problema es que el verdadero espíritu de la ley, que es de adoración a Dios, ustedes no lo están ejerciendo. Y dice, y es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Así que desate el Señor un deseo en tu corazón de dar, de servir, de bendecir, de diezmarte tú para la gloria del Señor. Amén. Así que vemos que como Melquisedec, y otra estampa que hay en la cena, ¿verdad? Cuando él toma y dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, es un recordatorio desde la Pascua que ocurre en Egipto, en Éxodo capítulo 12, y eso lo mencionamos muchas veces en la cena. Cuando nosotros celebramos la cena no es un ritual, es un anuncio del regreso de Cristo en gloria, y va a celebrar esa cena otra vez en el reino de los cielos, y le estamos diciendo al mundo que hay esperanza, que el Señor está vivo y puedes conocerlo. Otra de las profecías que se cumplió, Isaías 53, y ahí hay unas cuantas. Isaías capítulo 53 verso 3 fue que sería rechazado por su propio pueblo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. El Salmo 2 también menciona eso, y verso 2, y en Juan capítulo 1 y verso 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que cuando él discute con la samaritana, que le está hablando a ella entra en un issue geográfico. Ustedes los judíos dicen que se adora allá, nosotros decimos que es acá, y aprovechando que tú eres profeta, aclárame el issue teológico. Y Cristo le dice, el problema no es del lugar, es que la salvación viene de los judíos. O sea, Cristo era judío, y yo no voy a pelear eso, ni voy a discutir eso. Tendría que pelearlo con Dios. ¿Y por qué escogiste al pueblo judío para hacer esto? Pues porque le plugo a él hacer eso. Si hubiese escogido al pueblo boricua, yo no sé cómo sería esto. No es que no pudiéramos, pero es que él quiso escoger así, amén. Así que algunas de estas características que iba a tener ese Mesías, mire, Isaías, bueno, hay un par de tipos por ahí, boricua, que se han proclamado Cristo, pero eso es otra historia. Vaya a Isaías capítulo 11 y verso 2, mire por favor, Isaías 11:2, para que usted vea unas características, algunas de ese Mesías, y mire cómo dice ahí, Isaías 11:2, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. 7, que es el número perfecto, usted lo tiene ahí. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, de poder y temor de Jehová. ¿Y dónde se cumple esto? Algunas de sus características en Lucas capítulo 2, verso 52, que dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y me detengo para decir aquí que este texto es central para la cruzada evangélica misionera en cuanto al programa para la niñez. Nuestro anhelo es esto mismo, que esos niños crezcan en sabiduría, crezcan en estatura y crezcan en gracia para con Dios y para los hombres. Así que esta generación que viene, que yo vi cantando aquí el viernes, el hermano Pepo me comentaba y decía, pastor, qué marullo de nene se veía aquí. Y eso que no he predicado el sermón de creced y multiplicaos, y que las mujeres se salvan pariendo. Cuando yo predique eso va a ser tremendo. Bueno, también en Zacarías 9:9 se habla, escuche bien, de su entrada triunfal. Zacarías 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Eso está en Isaías capítulo 62 también, y verso 11, y cuando se cumple, en Juan capítulo 12, versos 13 y 14, donde tomaron ramas de palmera, salieron a recibirlo, clamaban, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asno, los discípulos, y montó sobre él, como está escrito. Así que le estoy dando alguna de estas profecías, la de la traición de Judas, traicionado por un amigo. Salmo 41, verso 9, y se cumplió en Marcos capítulo 14 y verso 10. Vendido por 30 piezas de plata, profetizado en Zacarías capítulo 11, verso 12, que dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Hermano, tanto detalle profetizado y cumplido en Mateo capítulo 6, verso 15, cuando les dijo, ¿y qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. No hay manera que se pueda distraer uno para no poder aceptar, creer y ver que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Mesías anunciado. Amén. No solamente sería vendido por 30 piezas de plata, dice que el dinero sería devuelto para comprar un campo de alfarero para cementerio. Porque que haya una venta, pero ¿y qué tú crees de que devuelvan ese precio y los sacerdotes tomaran ese precio? Y dice, como es salario de sangre, no podemos tenerlo otra vez en el tesoro. Así que compraron los principales sacerdotes en Mateo 27, 6, 7. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Me detengo aquí. ¿Por qué le doy profecía? Porque la profecía está en la palabra. Usted va a ver ahora, en estos últimos días, que el canal 4 de televisión y el canal 11 de televisión, y yo no sé qué otro canal hispano, además de algunos canales gringos también hacen eso, traen a un agorero, traen un sortílego. Este es el año que se enferma un artista, este es el año que se tiene que morir algún atleta, este es el año que alguna figura. Entonces empiezan con toda esa babosada, y empiezan con todo eso. Bueno, alguien la tiene que pegar. Todo el que profetizó que Castro se moría este año, la pegó. Pero todos los que lo profetizaron ese montón de años antes, fallaron. Y los que dijeron que era después de este año, también fallaron. Y pueden adivinar alguna cosa que ocurra, pero esto es diferente. Esto es una palabra profética que viene marcada desde los siglos, ocurriendo y dándose. Y el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente el nacimiento, todo el propósito de Él. Porque no es que digas, mira, van a ser, es el cumplimiento de esa profecía y lo que tiene que ver para nosotros. Le voy a dar otro ejemplo. Dice el Salmo 109, versos 7 y 8, dice, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Esa profecía era de Judas. Puesto Judas en el lugar, el puesto de Judas fue ocupado por otro de los discípulos, el que lo traicionó. También hubo una profecía de que ese sería sustituido, y eso ocurre en Hechos capítulo 1, verso 18, cuando los discípulos echan suerte y la suerte recae sobre otro que se contara con los 12 para testimonio. Aunque de ese que echaron por suerte no se menciona más nada, pero estaba profetizado que los testigos lo acusarían. Salmo 27, 12 se cumplió en Mateo 26, 60. Que durante su juicio estaría callado y no diría nada. Se profetizó en Isaías 53, verso 7, cuando dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquilladores enmudeció y no abrió su boca. Recuerdo una vez un juez me dice, pero eso está en nuestro derecho constitucional, que el acusado no tiene derecho a hablar. Y yo digo, sí, el acusado no tiene derecho a hablar, pero habla hasta por los codos a su abogado y le cuenta todo lo que necesita saber y quiere salir de su problema. Este no tenía abogado, este pasó por todo un proceso, como dice el texto, no abrió su boca. Amén. Bueno, voy a resumir 2 o 3 más porque los veo cabeceando. ¿Cuántos están despiertos aquí en el día de hoy? Que sería golpeado y escupido, Isaías 56, cumplimiento en Marcos 14, 65. Sería odiado sin causa,
Eso está en el Salmo 69, verso 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, que los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos y los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Eso está en el Salmo 69, verso 4 y Salmo 109, 3 al 5. Cumplimiento, Juan capítulo 15, verso 25. Que sería crucificado, también fue profetizado. Que sus manos y sus pies serían traspasados, también Salmo 22, verso 16, y se cumplió en Juan capítulo 20, verso 27. Que sería escarnecido e insultado. Salmo 22 y también en Mateo 27 se cumplió. Que le darían hiel y vinagre mientras estaba siendo crucificado, se profetizó en el Salmo 69, se cumplió en Juan capítulo 19. Oiría palabras proféticas dichas en tono de burla. En tono de burla, eso está en el Salmo 22:8, cuando dice: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso se cumple en Mateo 27, aquí me detengo para decir algo más. Todas estas profecías decían que ese es el Mesías. Y hablaba no solamente de cómo le iban a fabricar el caso, de los testigos en contra, de todo eso, y cómo son los detalles de la crucifixión. Y yo lo he mencionado otras veces y lo repito en el día de hoy: cuando alguien es ejecutado por pena de muerte, siempre hay dos grupos. Uno a favor de que lo ejecuten dice se lo merecía. Y el grupo que dice estamos en contra de la pena de muerte, no queremos que lo haga, que ustedes lo maten, ¿verdad? Por un issue de justicia. Y es interesante porque en ambos grupos, en muchos casos, no se niega lo que está pasando, excepto aquellos que la tecnología los está sacando de la cárcel, porque se ha descubierto que hay gente que está confinada injustamente, que le han fabricado un caso. Pero lo que quiero que usted vea es que en el caso de Cristo, que tampoco había tecnología, es interesante que todo el que lo ve mientras lo están crucificando, que están al pie de la cruz, todo lo que gritaban hacia la cruz no era te lo merecía, nadie dijo se lo buscó, nadie dijo lo hizo mal. Todos decían a otro salvó, que se salve él. Mira, tú hiciste milagros, haz un milagro y baja de la cruz. Los dos presos que están al lado, los dos confinados, empezaron al principio burlándose de él, pero según empezó Cristo a hablar desde esa cruz: Padre, perdónalos. Entonces de momento uno de los dos dice: wow, ese de perdón está disponible para mí. Y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le disparan esa palabra: de cierto te digo que no importa los errores de tu vida, tú estarás conmigo en el paraíso. Todo eso está profetizado. El perdón de nuestro Señor está disponible para ti y para mí. Dice que oraría por sus enemigos. Salmo 109 se cumplió en Lucas 23. Que ninguno de sus huesos sería roto. Salmo 34 y se cumple en Juan 19. Que sería sepultado con los ricos. Y es interesante porque Jesús, el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar su cabeza. Yo veo el ministerio de Cristo y yo no veo un solo sermón de Cristo, uno solo sacándole el dinero a la gente. Yo no veo un solo sermón de Cristo diciéndole: mira, siembra en este ministerio. Mira, da tanto porque Dios te va a devolver tanto. Yo no veo un sermón de Cristo en eso. Uno solo. Y dice aquí que fue sepultado con los ricos. ¿Por qué? Porque era una señal. Mira lo que dice Isaías 53. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, sería sepultado con los ricos. ¿Y qué pasó? Mateo 27, versos 57 al 60, dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. O sea, no lo enterraron como decían los viejos de antes: tírame en una caja de bacalao a mí y me tiras ahí en la tierra. No. Fue en un sepulcro labrado de piedra y lo pagó un rico, y eso fue una señal. Y lo de rico no tiene que ver nada con eso, lo vuelvo y lo enfatizo. Es el hecho que fue profetizado hasta el detalle de su
entierro, pero no solamente, que dice el Salmo 16, verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de su resurrección. Mateo 28, verso 9 dice, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y en Lucas me vuela la cabeza porque hay un pasaje cuando las mujeres entran a la tumba y hay un ángel allí. Y le dice esta sentencia, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Salmo 68, verso 18. Estoy tirando ya el tren de aterrizaje, tranquilos. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite en ellos Jehová Dios. Está hablando de la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 24, y versos 50 y 51, y Hechos 1:9 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba, ¿a dónde? Al cielo. Cuando yo miro esta palabra poderosa, veo toda esta manifestación de las profecías anunciadas y cumplidas. Les digo algo más, iglesia. Hay otras profecías que no se cumplieron en la primera venida de Cristo, que se van a cumplir en la segunda ocasión, cuando Él dijo, celebrando la cena, yo lo celebraré de nuevo. En el reino de los cielos, haced esto en memoria de mí. El mismo que dijo que moriré, que seré presentado por el pecado de la humanidad, pero que al tercer día me levantaré de entre los muertos, es el mismo que nos está diciendo a nosotros, alerta, yo regreso en gloria. Alentaos unos a otros con estas palabras y no te preocupes, porque la muerte no puede detener la obra de Cristo en ti. Todo aquel que en Él cree no se pierde y tenga vida eterna. Amén. ¿Cuántos se gozan en el día de hoy? Pero voy a cerrar con esto. ¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio según San Juan? 21. En el capítulo 1 se exalta que es hijo de Dios. Eso está en el capítulo 1, versos 1 en adelante. En el capítulo 2 se le llama el Hijo del Hombre. Estoy en el libro de Juan. En el capítulo 3, el Maestro Divino. En el capítulo 4, ganador de almas. En el capítulo 5 es el gran médico. En el capítulo 6 es pan de vida. En el capítulo 7, el agua de vida. En el capítulo 8, el defensor del débil. En el capítulo 9, luz del mundo. En el capítulo 10, el buen pastor. En el capítulo 11, el príncipe de vida. En el capítulo 12, rey de reyes y señor de señores. En el capítulo 13, el siervo. En el capítulo 14, el consolador. En el capítulo 15, la vid verdadera. En el capítulo 16, el dador del Espíritu Santo. En el capítulo 17, el intercesor. En el capítulo 18, el que sufre por nosotros. En el capítulo 19, el Salvador crucificado. En el capítulo 20, el que conquistó la muerte. Ese es el texto donde dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor sabía a dónde iba luego de la muerte. La muerte no lo pudo detener. Y en el capítulo 21 es aquel que restaura al que está arrepentido, porque su amigo Pedro estaba pescando mal adentro y él se asomó por la playa y le gritó, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dijeron, no, hemos estado toda la noche pescando. Y el Señor le dice, tiren la red a la derecha de la barca. Y se llenó otra vez los peces y alguien dijo, Pedro es el maestro, y él se tira al agua. Cuando llegan a la orilla, llevan todos esos peces, el Señor les repite la receta, le dice, tú me traicionaste en una fogata, yo te tengo una fogata a la orilla de la playa, te estoy repitiendo el día en el que te recluté, porque a pesar de los errores de la vida, yo no te he descartado, tú te puedes levantar después de tu caída, tú puedes otra vez volver a servirle a Dios, y este día de hoy es un día poderoso, iglesia, para tomar una resolución antes de que terminen este año. Les doy las gracias por haber venido en este día de hoy. Yo sé que no es un día fácil, es un día de familia, es un día de viajar, es un día de hacer muchas cosas, pero usted saca un tiempo en el día de hoy para afirmar su fe en Cristo, para que algo de esta palabra llegue a su mente y a su corazón.
que usted la pueda repetir para adelante, pero que usted evalúe por un momento todo este año que hemos vivido, todos estos tiempos, si estás regresando a la iglesia luego de una temporada en la cual llevabas mucho tiempo sin venir. Yo quiero cerrar con ese capítulo 21. Todas las profecías se cumplieron en Cristo, de los que hablaban de su encarnación, de su nacimiento y su propósito. El propósito es claro: darnos vida y vida eterna, darnos perdón de nuestros pecados. Cierro con Juan 21 porque Pedro había traicionado al Señor, se había ido frustrado. Fue el que tuvo la fuerza de negarlo 3 veces en casa del patio de Anás. Y en cada una todavía la negación era más fuerte. Y Cristo se le aparece y le da otra oportunidad. Y le dice: yo sé, yo te lo dije, yo te advertí que el enemigo te había pedido para zarandearte como a trigo. No sé a cuántos el enemigo los ha zarandeado este año. Quizás estas crismas te tienen, mira, sacudiendo tu casa. Pero hay uno que te dice en esta mañana: ven a la orilla de esta playa, yo quiero bendecirte de manera especial. Yo quiero que tú vuelvas a tener comunión conmigo. Yo quiero que tú te levantes, te dice el Señor en el día de hoy. A pesar de los dolores de este tiempo, a pesar de los retos que las enfermedades te puedan haber dado durante este año, yo tengo una esperanza para ti. Habrá alguien en esta mañana, incluso los que nos ven por el internet, que por primera vez en su vida dice: yo necesito ese Salvador. Yo necesito reconocer que soy un pecador. Es más, eso ya yo lo sé. Lo que necesito es recibir el perdón de Cristo en esta mañana. Si hay alguna persona que por primera vez en su vida recibe a Jesús como su único y eterno Salvador, póngase en pie y dice: yo recibo el perdón de Dios. ¿Habrá una persona aquí que necesite ese perdón de Dios en el día de hoy? Ponte en pie, tengo que orar por ti. ¿Habrá alguien? Los que nos ven a través del internet también pueden llamar al 720-4713 y decir: yo tomo mi decisión por Cristo. Si ya lo has hecho antes, pero has tenido una temporada difícil, tú dices: hoy Dios, yo renuevo mi voto, renuevo mi pacto contigo, ayúdame Señor a servirte, cerrar este año en bendición y recibir el nuevo para la gloria de tu nombre. Habrá alguien que dice: yo pacto con mi Dios en el día de hoy. Si hay esa persona, póngase en pie, tengo que orar por usted, qué bueno, Dios te bendiga. Habrá alguien más que dice: mira, yo pacto con mi Dios, yo renuevo mi compromiso con Él. Qué bueno, Dios te bendiga, Dios te bendiga, qué bueno, Dios te bendiga. Habrá alguien más que dice: yo renuevo mi compromiso, este día de Navidad es un buen día para renovar mi compromiso con el Señor. Habrá alguien más, además de estos varones, qué bueno, otro más dice aquí: oye, todos varones hasta ahora. Dice: yo renuevo mi compromiso con el Señor. Habrá alguien más que dice: esto es para mí, yo renuevo mi compromiso con Él. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Bien, vamos a orar en esta hora. Le voy a pedir a estos varones que pasen aquí un momento, vengan aquí un momento. Qué bueno, qué bendición. Si puede, si puedes, si no te puedes quedar ahí también, no hay problema. Te quedas ahí tranquilo y necesito por lo menos, Pastor Raúl, ayúdame donde está el varón allí. Alfonso, ayúdame con este varón que está allí y van a estar con él. Eso es. Habrá alguien más, dice: mira, yo quiero renovar mi compromiso en el día de hoy. Esta no es otra Navidad más. En esta yo le digo: Señor, yo he creído en ti. Señor, tú sabes que yo soy tu siervo o tu sierva. Pero en esta hora te pido que me renueves la fuerza. Ayúdame, Señor, renuévame la fuerza para seguir adelante con lo que tú me has encomendado. Necesito en esta hora que tu Espíritu Santo me fortalezca. Amén. Vamos a orar. Si hay alguien más, se puede poner en pie y oramos por usted. Qué bueno. Aproveche y ore por la persona que está al lado suyo. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Por este privilegio hermoso de escuchar tu palabra, de saber, Señor, que el cumplimiento de las profecías se dio, pero hay otras que están en proceso de cumplimiento. Y te damos la gloria y las gracias por esta mañana, por este día que dedicamos para ti. Te pedimos una bendición poderosa sobre estos que se han levantado en el día de hoy y dicen: renovamos nuestro compromiso contigo, Dios. Fortalece, reparte autoridad, poder, bendición, sabiduría sobre cada uno de los que en esta mañana estamos en este lugar, para testificar de ti a aquellos que nos encontremos en este camino. Sea tu nombre bendito en el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén.